Este video es patrocinado por K-Wallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero que se la estén pasando muy bien. ¿Y qué vamos a hablar? ¿Qué está diciendo uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, que prácticamente tiene una silla en la Reserva Federal? Estamos hablando de JP Morgan, que está diciendo que puede llegar un nuevo momento en México o una nueva oportunidad, cosa que pues lo catalogan como Mexican Moment 2.0, ya que tuvimos una oportunidad en los años de 1940, cosa que no lo aprovechamos y estamos como estamos por el día de hoy por malos gobiernos. Si te gusta este tipo de comentarios, de contenido y de información y de análisis, por favor comenta, comparte a gente que te pudiera interesar estos temas, que abran los ojos porque no llegamos a primer mundo. Y pues con este análisis un poco detallado, y suscríbete si no estás suscrito para que el algoritmo de YouTube nos pueda recomendar, y también tus likes nos ayuda bastante. Pero antes de pasar a la nota tal cual de JP Morgan, vamos a recordar qué pasó en la época dorada, donde pocos tienen buena memoria, y las que tienen de ellos sabrán, y también se van a identificar lo que yo voy a decir cuando investiguen la época dorada de México. La época dorada de México se cataloga aproximadamente entre 1940 y 1970. Es la época donde hubo mayor crecimiento, pero también empezaron con las devaluaciones y con la corrupción, obviamente, que nos caracteriza este país y todo América Latina, donde pues no llegamos a ser un país primermundista, que éramos prometedor en aquella época, ya que México se incorpora, o era finales de la Segunda Guerra Mundial, donde pues ya sabemos toda la historia y lo que pasó. México se incorpora en 1942, ya casi finales de la Segunda Guerra Mundial, donde finaliza en 1945. En esa época México era prometedor ante Estados Unidos y todo el mundo, pues ya que las exportaciones incrementaron un 87% y las importaciones un 86% hacia Estados Unidos. Obviamente era la época dorada de México en aquellos momentos. Pero como buen mexicano, o buenos gobiernos que nos han dominado o gobernado aproximadamente más de 50 años con todo el PRI y todo el PAN, pues cada inicio tiene un final. Pero ¿qué es lo que está pasando? Y no pudimos aprovechar ese momento de México, que nos pudiéramos, o éramos ese momento el gran auge económico en el país, también cultural. Recuerden que también fue la época del cine dorado. Todo en aquella época nos estaba yendo bien hasta 1948. 3 años nada más nos duró un poquito el gusto sobre el auge que teníamos sobre las exportaciones y las importaciones en aquellos momentos, pero todavía estábamos en un auge, pero no se pudo evitar. Como ya les dije, en 1948 el peso se devaluó. Posguerra ya no había pues tanta inyección de inversiones sobre Estados Unidos en plena guerra, pero pues el peso se devaluó a pasar de 4.85 a 8.65 por dólar. Fue la primera devaluación significativa en la época dorada de México, mientras las empresas nacionales, ante la amenaza de las nuevas devaluaciones, estaban ya sacando el capital del país, porque ya estaban viendo inicios de incertidumbre política y de incertidumbre sobre la moneda nacional mexicana. Pero a pesar de eso, el Estado, ya lo dije bien, redujo el gasto público, y esta situación no modificó las aspiraciones del grupo dirigente por convertir en México en un país moderno e industrial.
¿ok? Pero ante todo una obsesión y corrupción en aquella época del gobierno o de los dirigentes que estaban en aquellos momentos, hizo un grave error que también era tratar de regular sus precios, y eso mantuvo otra devaluación del peso, cosa que si tú quieres controlar sus precios y el mercado, el gobierno quiera controlar todo, pues no lo vas a poder evitar y llega otra devaluación que pasaría de 8.65 por dólar en 1948. Como ya les dije que fue la primera devaluación, esta fue la segunda más grande, a 12.5 en 1954, en aquella época dorada de México. Y ante todo esto, obviamente ya había manifestaciones y ya había descontento, ya que pues ya el peso estaba más devaluado, sufrieron con dos devaluaciones pues grandes, y obviamente los inversionistas y los empresarios salieran del país. Y ya hubo la primera manifestación, obviamente, en la Facultad de Derecho de la UNAM. Fue la primera manifestación en 1966, o sea, casi 6 años después de la segunda devaluación que tuvo el peso. Perdón, casi 12 años después ya estaba finalizando la época dorada, o sea, 12 años de la segunda devaluación, que tuvo en 1954, que el peso mexicano pues cerró en 12.5 pesos por dólar. Pasaron 12 años para que ahora sí la gente se molestara y hubo manifestaciones por los incrementos del gasto público, del transporte y de las colegiaturas y de los exámenes de admisión y todo el rollo que no voy a tocar en este tema, que es historia de México. Pues tuvo en 1966, que obviamente, como es costumbre en nuestro gobierno querido y México, pues fue con violencia y represión, que fue y que eso identificó también manifestaciones en Michoacán, que también los recibieron con represión, con heridos y obviamente desafortunadamente con asesinatos por parte del gobierno. Y ahí ya se estaba terminando la época dorada de México. Y ya para terminar, en 1970, para que vean qué es lo que pasó en la época dorada a grandes rasgos de México, nuestro querido presidente Luis Echeverría Álvarez se fue con el poder, y pues obviamente ahí inicia el declive, como pues nos lleva Enrique Peña Nieto, ya que el gobierno de López Obrador, nos guste o no te guste, pues ya está cambiando la historia del país y ya se está hablando de una época dorada 2.0 o Mexican Moment 2.0, como nos llevó en aquella época. Pero pues Luis Echeverría, con la presidencia que llegó al principio de la caída de México, prometedor, con una devaluación del peso de 12.5 que acabó en 1954, lo devaluó al final de su sexenio a 20 pesos por dólar, una inflación anual del 27%, e hizo el famoso halconazo, grupo paramilitar, que todos pues lo recordamos con tristeza, que también tuvo él que ver en la masacre del 68 de los estudiantes, de más de 300 estudiantes que fueron asesinados en aquella época, donde también fue mucha culpa de Luis Echeverría, que también lo llevaron a juicio, y él fue el que implementó también el famoso Infonavit, esas casitas de 4x4 y sé feliz y chingas a tu tía, pues él lo implementó. Pero ante todo esto, ¿qué está pasando o qué dice JP Morgan? Y me llevé 9 minutos para explicar un poquito la época dorada, para que vean más o menos qué es lo que pasó en la época dorada de México. Pero pues rápidamente JP Morgan confirma un nuevo Mexican Moment que está llevando a México. ¿Y qué lo está confirmando? Puede ser el nearshoring, toda la inversión que se está llevando, pero hay una cosa clave que ya hemos mencionado aquí y que JP Morgan lo confirma. Todo esto JP Morgan dice:
Enfatizó que el año pasado las nuevas inversiones y proyectos comenzaron a llegar principalmente a Nuevo León, como Tesla y como todo ya lo sabemos, pero se tiene que encontrar la estrategia que permite una mayor diversificación que no solo beneficia al norte, ojo que el sur está muy olvidado, o el centro y Bajío, sino que baje al sureste, comentó, para diversificar todo este Mexican Moment que está por venir en México. Y de ahí donde entra el tren transísmico o el tren interoceánico, se vuelve estratégico, detalló. Esta es la clave para que México se vuelva en Mexican Moment o el México o la época dorada 2.0 que confirma JP Morgan. Cosa que, ¿cuál es el tren intransísmico o el tren que detalló JP Morgan? Cosa que, si no sabes, para pasar mercancías de un océano al otro océano, pues van al canal de Panamá. Pero este canal de Panamá ya es un monopolio muy, pero muy caro, ya que las tarifas del canal de Panamá se han incrementado un 66% del 2006 al 2012 aproximadamente, un promedio del 11% anual. México pudiera romper el monopolio que tiene el canal de Panamá, pero para eso está el proyecto entre que va a conectar el Océano Atlántico o el Océano Pacífico o Interversia sobre este canal interoceánico que muy poca gente o los analistas están hablando, y ese es el detalle de este proyecto, que si lo hacen bien no hay tanta corrupción o no hay desigualdad en este proyecto, o no hay intereses de por medio. Si se concreta como se está llevando a cabo, México va a tener una nueva época dorada, y obviamente vamos a ver el peso mexicano por los 13 pesos o 12 pesos, cosa que estaba en aquella época, en la época dorada. Recuerden que estaba entre los 12.65 cuando se estaba devaluando, y obviamente estaba en los 4 pesos cuando inició todo el Mexican Moment o la época dorada de México. Pero nos estamos enlistando y nos estamos perfilando para un Mexican Moment 2.0 con la gráfica del peso mexicano que va rumbo a los 16. Si este tren transísmico se logra a cabo con éxito, y es un rotundo éxito, el peso lo vamos a ver a mínimo a 13 pesos por dólar, y ahí culmina o entra el Mexican Moment o la época dorada 2.0 de México, y ahí vamos a tener obviamente mucha infraestructura y pudiéramos posicionarnos ahora sí en el primer mundo, cosa que no lograron los gobiernos de 1940 a 1970 por la corrupción, por la ambición y por todo lo que tú quieras. No lograron llevarnos a el primer mundo, y en las manos de la 4T y de esto de la infraestructura y todo lo que está haciendo la geopolítica también, que llega un nuevo fenómeno, pues pudiéramos, y ahí nos está haciendo la vida o el mundo o el destino, lo que tú quieras llamarle, una nueva oportunidad para posicionarnos en el mundo. Pues ustedes qué opinan, dejen en los comentarios. ¿Estamos a nueva época dorada? ¿No lo estamos? ¿O todo se va a ir al carajo como siempre es el país del hubiera o de el llamerito? Pues dejen en los comentarios y yo siempre los leo. Que pasen una excelente tarde o noche. Hasta luego, bye.